Laura, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pasturas es un tema no menor para la provincia de La Pampa, digo, y para el INTA Guillermo Cobas de Anguil, porque ustedes han incorporado muchísima información a los productores, de hecho en la jornada, y el productor es ávido de ese tipo de información que ustedes tienen y que la chequean a diario, ¿no? Sí, aparte hemos visto que en el último tiempo hay un gran interés acerca de la siembra de nuevo de pasturas, de incorporarlo en el sistema. Vos sabés bien que en algún momento se tendió más que nada a la parte agrícola y ahora estamos volviendo un poco, así que nos pone muy feliz que podamos aportar con esta temática. Hay mucha y variada información que tienen ustedes de muchos años y eso es bueno porque estamos hablando de información de técnicos profesionales en base a lo que produce la provincia de La Pampa. Vamos por el inicio. ¿Es fácil lograr una pastura? Digo, desde la implantación, porque a veces muchos productores dicen, che, no, para la pastura no me arriesgo, es caro, es costoso, hay que saberla implantar bien. ¿Cómo es ese tema? ¿Sabés lo que nos termina pasando? Que a veces nos vienen a hacer la consulta cuando ya está todo decidido sobre la fecha de siembra. Y nosotros lo que siempre apuntamos es, la tecnología que tiene la semilla es de primera. Así que nosotros lo que nos tenemos que basar un poco más es en la preparación de la cama de siembra, en prestar la atención a tener un buen suelo, porque a veces dedicamos el peor lote a la pastura. Entonces, nosotros más que nada apuntamos a ese tipo de medidas previas, que son un poco las que tuvimos en cuenta en la jornada, en recalcar en la jornada, más que en la variedad. De todas maneras, te cuento que nosotros en el INTA hacemos ensayos de redes de evaluación. Las redes de evaluación son cultivares de distintas empresas, que las evaluamos con un protocolo y de una determinada manera, y esto lo tenemos de alfalfa, de agropiro, de alfalfa, agropiro, rairás y festuca, ¿sí? Entre otras. Y ahora incorporamos los verdeos también. Entonces, toda esta información es la que ustedes tienen como para acercarse y preguntarnos. Además de eso, lo que mostramos en la jornada son los ensayos de pastoreo. Néstor Romero, quien fue mi formador, hace muchos años, no tantos capaz, tenía ensayos de pastoreo. Nos pasó que nosotros acercábamos la información de estas redes que te comentaba y nos decían, está todo bien, pero el alfalfa bajo corte no es lo mismo que bajo pastoreo. Entonces, empezamos a decidir hacer un ensayo de pastoreo y fue lo que ustedes vieron, que la verdad que está muy bien logrado, a pesar de que no lo hicimos a lo que yo digo y no lo que yo hago, porque lo hicimos de una soja, lo sembramos medio tarde, pero ese fue el año pasado. Lo sembramos y recordás que no hubo heladas tan importantes. Entonces estuvo muy bien logrado. Bueno, eso es lo que tenemos en el INTA Anguil para mostrar. Además del área de pasturas, trabajamos en distintas agencias, las agencias de extensión que tiene la experimental. En 25 de mayo, esta misma red de evaluación de alfalfa la hicimos con pivot de riego. Es el primer lugar que tiene la Argentina de esta red de evaluación con pivot de riego. Es que bueno, porque hicieron otro día una jornada, ¿no? Sí. Una jornada en 25 de mayo y la verdad que muy concurrida ese evento que empieza a expandir la frontera de conocimiento para una zona que está produciendo mucha alfalfa. Sí, y sobre todo, ¿sabés lo que nos pasa? Es que hay mucha gente produciendo, pero hay poca información por ahí validada o de ensayos como para decir, nos llaman los productores y decir, ¿cuánto produce? Eso lo tenemos que validar en un ensayo con un protocolo. Eso lo estamos empezando y bueno, empezamos con poquita cantidad y ahora les comento que estamos en un lote del ente con un pivot de riego en el que hicimos exactamente el mismo ensayo que tenemos acá en INTA Anguil con todas las variedades de la red. ¿Cuándo es oportuno implantar una pastura? Está bien, hay distintos cultivos, como decías, agropiro, alfalfa y demás, pero ¿cuándo sería lo ideal? ¿Cuando haya humedad? ¿Cuando haya temperatura en el suelo? ¿Cuáles son las condiciones básicas que deberíamos tener para decir, bueno, ahora sí, largo y siembro? Para la zona de alrededores de Anguil tenemos como fecha límite la última helada, perdón, la primera helada, que vendría siendo el 15 de abril. La fecha probable de primera helada, ¿cierto? Esto se va a ir cambiando de acuerdo a la zona, pero es aproximadamente de ahí un mes para atrás.
O sea que acá tendríamos entre el 15 de abril y 15 de marzo, perdón, a 15 de abril. Humedad, por supuesto que necesitamos, pero lo más importante es la temperatura. Después de un barbecho tenemos un poquitito de humedad en el suelo. También tenemos que tener en cuenta que la alfalfa necesita fósforo. El fósforo, estamos hablando de que en esta zona necesitamos 20 o 25 partes por millón de fósforo. Es importante el fósforo porque hace al desarrollo radicular, y el desarrollo radicular hace al alimento de la planta para poder crecer. Entonces es muy importante el fósforo. Una de las cosas que mencionamos en la jornada, que hemos visto como preguntas puntuales de algunos lugares del noreste de La Pampa, es que hay una buena compactación a veces debajo de... Claro. Se logra la implantación y después al segundo año se empieza a estancar el cultivo. Se forma tipo círculos que no produce y la planta no está enferma y no sabemos qué pasa. Yo lo que les recomiendo es que saquen una planta y vean las raíces, lo más limpia posible las raíces, y si ustedes ven que las raíces están así, de esta manera, es porque hay una parte de compactación. Un productor cuando se acercó y nos preguntó, cuando fui me costaba meter la pala y tenía casi 4 megapascales de compactación cuando la alfalfa tolera 2. Claro. Entonces, si la alfalfa está haciendo esto con las raíces, directamente no puede absorber. Sí, exactamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo primero, un análisis del suelo para saber si el suelo está en condiciones de recibir algo que además va a requerir alimento, ¿no? Como todo ser vivo requiere alimentarse, no solamente del agua vive la planta, sino de nutrientes. Y si está flaco el suelo, como se dice, la verdad que poco se puede hacer, ¿no? Exacto. Y otra de las condiciones que necesitamos es el tema del pH, que tiene que ver con la acidez. La acidez del suelo hace bueno, puede ser más ácido o más básico. Nosotros necesitamos que esté en pH más o menos de entre 6,2 para arriba. ¿Por qué? Porque en estas condiciones los nutrientes van a estar en la composición química adecuada como para que lo absorba la planta. Pero además le recordamos a la audiencia que la alfalfa tiene rizobium. Los rizobium son los que fijan nitrógeno aéreo. Claro. Esto es una característica importantísima de la alfalfa. Porque estamos hablando de que no necesita nitrógeno del suelo, sino que fija nitrógeno aéreo. Y el rizobium funciona o puede vivir en condiciones adecuadas, que son en pH más o menos 6 y pico en adelante. Laura, con referencia, digamos, a la alfalfa específicamente, que es uno de los cultivos que con mayor asiduidad el productor la incorpora dentro de sus labores culturales del suelo, ¿hay que dejarla que se desarrolle la planta o hay que empezar a consumirla, digamos, echar los animales, ni bien tenga, digamos, palatabilidad y forraje en aumento? Digo porque a veces se dice, uy, pero la pastura hay que esperarla tanto tiempo, que la verdad que yo no tengo capacidad para resistir un tiempo. ¿Cómo es ese tema? Lo cierto es que nosotros estamos sembrando en marzo y el primer pastoreo va a ser en noviembre, pero no es distinto que el agropiro. Claro. El agropiro también lo estamos cortando en noviembre. Lo que tiene de bueno la alfalfa es la durabilidad en 4 años, al igual que el agropiro, y además la riqueza que tiene en la pastura, que es con mucha proteína y una calidad espectacular. Pero sí tenemos que tener en cuenta, para nuestra zona, el primer corte va a ser en octubre, noviembre, luego de la primavera. Vos me decías, se puede utilizar 4 años, 4 campañas de pastoreo. A veces el productor dice, y no me está produciendo la alfalfa. ¿Y cuántos años tiene? Como 6 o 7. Digamos, porque se va dejando, porque ya está hecha la inversión y dice... No, está bien. Está ahí, bueno, ¿no? Pasa por ahí eso, ¿no? Siempre que tengan un buen stand de plantas, la pueden dejar. Que esté en buen stand de plantas, que no esté muy embalezada, se puede dejar. En Estados Unidos tuvimos una jornada de alfalfa en octubre del año pasado. En Estados Unidos duran 6, 7, 8 años. Y siempre tiene que ver con el stand de plantas. Lo que pasa es que a veces también, vos decís eso, pero a mí me han dicho, pero a mí no me dura 3 años. No dura 3 años, ¿pero por qué? Porque seguramente está carente de fósforo, porque seguramente no son las condiciones adecuadas las que tenía el suelo. Entonces tenemos que tener estas condiciones que dijimos antes, como para que darle una durabilidad a la alfalfa, ¿no? Está bien. Tenemos un portfolio de alfalfas adecuado, digo, hay alfalfas adaptadas a nuestro suelo, hay algunos semilleros pampeanos que están trabajando en el tema de alfalfa. ¿Cómo está ese tema para optar, ¿no? De acuerdo al biotipo de la alfalfa que se quiere, ¿no? Sí, genética hay en cantidad. La verdad que los semilleros han desarrollado genéticamente cantidad de materiales. Lo que siempre recomendamos es,
Cuando estén a punto de sembrar y estén todas las otras condiciones listas, nosotros tenemos información de sobra de las variedades. Entonces nos llaman, nos preguntan, nosotros se las acercamos. Todas las variedades han sido probadas en esta red de evaluación que están a disposición para los productores. Entonces los productores ahí dicen, bueno, a ver, esta me rindió más o menos bien en la zona, si es la zona de acá, se fijarán en los ensayos nuestros. Si es en la zona más del lado de Villegas, tenemos un INTA que también está haciendo los ensayos. Por suerte, a partir del año que viene van a tener información también de la gente que quiere hacer bajo riego el 25 de mayo. Y hay varias localidades. Entonces ustedes se fijan ahí y ahí ven la producción y la persistencia que tiene. Son dos características importantes. Producción y persistencia. Persistencia es la cantidad de tiempo que dura un stand de plantas. Estamos dialogando con la ingeniera agrónoma Laura Chechi Fontana. Nos habló de pastura, nos interiorizó en algunos puntos neurálgicos de este tema. Ella pertenece al área de producción de pasturas. Si usted requerirá mayor información, dirigiéndose al INTA Guillermo Cobas de Anguil, y allí está toda la información, datos y la experiencia de todos ustedes para asesorar al productor, ¿no? Exactamente. Sí, estamos disponibles para cualquier tipo de consulta que nos quieran, que se quieran acercar, y por correo o por teléfono. Si querés te digo mi correo, cómo no. fontana.laura. Todos los técnicos del INTA tenemos el apellido y el primer nombre. fontana.laura@inta.gov.ar. Nos escriben y no tenemos ningún tipo de problema en recibir su consulta. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.